Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF de las consultas. En el bloque anterior conversábamos con el asesor del Ministerio de Trabajo, el señor Martín Chakalshot. Nos daba detalles de esta propuesta del Ministerio de Trabajo para reglamentar, en cierta medida, las consultas comunitarias. Comienza la sobremesa. ¿Qué idea les deja esta conversación con el licenciado Chakalshot, Philip? Bueno, miren, ya lo habíamos discutido hace unas semanas cuando estábamos hablando del caso de la mina San Rafael. Yo creo que hay varios temas que nos hemos creado percepciones erróneas como país. Primero, la idea que la consulta es un plebiscito, un voto. Y eso es producto de que hemos mezclado el concepto de consulta que está en la Constitución Política de la República, en el artículo 173, la consulta municipal que está en el Código Municipal, con las consultas a pueblos indígenas y a pueblos tribales del Convenio 169. La consulta en la legislación guatemalteca se entiende como un voto. La consulta popular es un plebiscito. A mí me preguntan, ¿está usted a favor o no de las reformas constitucionales? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que se someta el caso de Belice a la Corte? ¿Sí o no? O sea, es un voto. La consulta en el marco del Convenio 169, como lo decía el licenciado Chakalshot, es un proceso de diálogo. Si ustedes van y leen el 169, se van a dar cuenta que el proceso de consulta es un acercamiento en donde el Estado toca la puerta de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y les dice: mire, pueblos indígenas, a mí, Estado, me pidieron que tome la siguiente decisión, ya sea administrativa o legislativa. Como esa decisión puede afectarlos, vamos a iniciar un proceso de consulta en el cual yo les voy a explicar la medida, los alcances, sus posibles efectos, etcétera, etcétera, y vamos a entrar en un diálogo para tratar de reducir los efectos nocivos o la afectación negativa de la misma. Ese es el concepto de consulta en el 169. Otros temas que hay que aclarar, porque se generó una discusión interesante, que era decir, bueno, es que eso es como reconocer que existen comunidades que son propietarias de los recursos. No, porque al final del día, la decisión o los temas a consultar, partamos desde ahí, son decisiones administrativas o decisiones legislativas. Quien consulta es el Estado. O sea, la función de hacer la consulta es de las instituciones del Estado. Por eso es que el licenciado Chakalshot decía, miren, hay casos en donde las mismas comunidades se consultaron a sí mismas. O sea, está bien, es un ejercicio interesante, pero eso no es 169. El 169 dice, yo Estado toco la puerta de la comunidad y de sus instituciones representativas y consultemos. Pero no es un autoproceso en donde yo comunidad me autoconsulto. Como tampoco es que la empresa o algún tercer actor interesado en el proceso sea el que se encargue de hacer la consulta. En eso es que hemos fallado en Guatemala, que muchas de las consultas o lo que entendemos aquí en el país como consultas no las realizó el Estado. Entonces ahí tampoco se cumple los sustratos del 169. Y el tercer punto, y que creo que es también importante mencionarlo, al final del día, el Estado es quien emite la decisión, administrativa o legislativa. El proceso de consulta no es un parámetro de veto. O sea, no quiere decir que si después del diálogo igual hay fuentes de oposición, el Estado va a decir, bueno, no. Sino que el Estado al final del día es quien tiene la decisión final. Y el Estado va a tomar en cuenta las recomendaciones y lo que parta de la discusión con las instituciones representativas. Pero al final del día, recordemos, estamos hablando de decisiones administrativas, que son actos de autoridad de la administración pública. Entonces, quien emite el acto de autoridad de la administración pública es el Estado. O sea, quien al final del día va a tomar la decisión bajo su responsabilidad es la institución o el funcionario encargado de la misma. Es decir, la consulta no tiene un poder de veto. La consulta es un proceso de cómo quien toma la decisión se sienta con los que puedan resultar afectados por la decisión, lo discuten y encuentran el mecanismo para tratar de reducir los efectos negativos. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver o a cambiar un poco los conceptos a la hora de discutir todo lo relacionado a la consulta de los pueblos indígenas.
Tu análisis, Estuardo, luego Mira, de esta conversación. Yo creo que no, ese concepto de pasar de buena fe a una consulta, digamos, de un sí o un no, eso no va a variar. Va a ser muy difícil que Guatemala acepte que una consulta sea un diálogo. No miramos consulta como diálogo, miramos consulta como un voto, como un referéndum, ¿verdad? Como un plebiscito. Es bien complicado, eso va a ser bien difícil cambiar. Y segundo, el convenio no es solo de consultas. Consulta es una parte chiquitilla, pero muy pequeñita de todo el 169. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay medios de comunicación, digamos, que según el convenio hay que dárselos a los pueblos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, mañana pueden salir ONGs pidiendo Guatevisión para ellos. Y según el 169 habría que dárselos. Porque hay unas consideraciones con relación a medios. O pedirían Canal 3, 7, o la frecuencia de radio tal, o las frecuencias de telefonía. Y habría que darles por lo menos una parte o un tiempo digamos, en todo esto. Eso está en el 169. Digamos, habría que cambiar el idioma nacional en Guatemala. Habría que reformar la Constitución, según el 169, para considerar un Estado plurilingüe. Oh, sorpresa, que dice que el sistema educativo será en el idioma que más se hable en la región o en el estado donde está el pueblo o los pueblos indígenas. Y curiosamente es español el idioma que más se habla, entonces hay que tener cuidado. Hacía la pregunta de los presos y de los criminales indígenas, porque según el 169, si están en la cárcel, por lo menos ya en este momento no deberían estar en la cárcel. Entonces ahí hay que cambiar el código penal, ahí hay que también hacer. Entonces no es solo lo de consulta, por eso es que no están haciendo una reglamentación de la consulta, están dando lineamientos acerca de cómo hacer una consulta. ¿Por qué lo hace el Ministerio de Trabajo cuando la CC dijo que lo tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas? Lo hace porque la OIT y el mismo convenio dice que los encargados, los que guardan el cumplimiento y velan por el cumplimiento de este convenio en los países que ratificaron son los ministerios de trabajo o las entidades que están directamente relacionadas con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que al final es la que tiene este convenio. Este viene del ramo laboral, ¿verdad? Entonces no es solo consultas, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Y mi pregunta de la CICIG va a seguir siempre, que la CICIG, para poder hacer cambios constitucionales, como estos cambios afectan también a pueblos indígenas, tendría, previo a los cambios constitucionales, que hacer una consulta. Ojo, la CICIG está sujeta al 169, solo para ponerles un ejemplo del alcance y la cobertura del 169. No es solamente consultas, no es cuestión de minería e hidroeléctricas, es cuestión de cualquier negocio que quiera abrir y le pidan a los pueblos, una tienda puede ser, y le pidan a los pueblos una consulta previa. Bien lo dice Estuardo, si esto lo reducimos a hablar a las consultas comunitarias, vamos a perder los otros aspectos. Creo que en el tema de las consultas comunitarias el reto es de esta guía para realizar este tipo de consultas es darle un carácter democrático, pero que no sea un plebiscito. Ese es un reto. ¿Cómo darle ese matiz? Otro, en el tema, por ejemplo, que mencionaba Estuardo, educativo, el Ministerio de Educación tiene que tomar la batuta ahí en donde va a existir una educación bilingüe, en el tema de los medios de comunicación. En el Congreso se tiene que discutir una ley, por ejemplo, de radios comunitarias. Pero cuidado, que no es solo radios comunitarias, ni televisiones comunitarias, ni teléfonos comunitarios, no. Esta es una ley de los medios de comunicación de Guatemala, ¿ya? Entonces, yo puse el ejemplo de Guatevisión, pero no voy a poner otros ejemplos, pero yo creo que en eso hay que marcar límites, porque si no, esto sería una ingobernabilidad. Es que no los tiene el 169, ese es mi punto. Yo creo que muchos indígenas que están presos ahorita y sus abogados defensores no han tomado ese punto, pueden agarrar el 10 del 169 y sacar y decir en la defensa, mi defendido es indígena, por lo tanto,
se busca otro tipo de castigo, no la cárcel, y pueden sacar a todos sus defendidos rápidamente de la cárcel si se prueba, y hay casos, de hecho ya hay precedentes en esto, se prueba que él que cometió el crimen, el acusado y el pero por ejemplo, si es se indígena. propone, no sé, alguna iniciativa de ley de carácter de justicia indígena con pertinencia cultural, podría tal vez ahí aclararse un poco ese panorama, porque sí, en este momento, como bien lo mencionas, es un espacio gris, que bien se puede interpretar de esa manera. Me dicen en producción que tenemos imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en Tecpan, Chimaltenango, en donde unos vecinos pues persiguieron a unos supuestos, unas personas involucradas en un acto que iban manejando, conducían un vehículo. Y en estos momentos nos cuentan nuestros corresponsales, hay poco acceso a esa área en Chimaltenango, en Tecpan. Estas son las imágenes, estos breves segundos de lo que pasa. Están prendiéndole fuego a una unidad, a un vehículo. Y esta es la información que en estos momentos se está desarrollando. En Ariacachiquel, igual yo. Bueno, vimos las imágenes, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación. Hay que seguir debatiendo sobre el 169, hay que ver todas las áreas que abarca el convenio y, como decía el asesor del Ministerio de Trabajo, tratar de armonizar lo que el convenio dice a la normativa actual. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, también por sumarse a esta conversación con el licenciado Shakalshot. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.